Bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes, pero en primer lugar vamos a saber un poco más de su historia. Así que empecemos. Arquímedes fue un gran matemático, físico, ingeniero y astrónomo que vivió en Siracusa en el siglo II a.C. Arquímedes estudió en el centro más importante en aquel tiempo, Alejandría en Egipto, y que dedicaba todo el tiempo a investigar. Se rumorea que incluso evitaba bañarse con un perro de seguir investigando. Entre sus anécdotas más famosas se encuentra la frase Eureka. Cuenta que arquitecto e ingeniero romano Vitruvio, que en ciertas ocasiones el rey Herón II de Siracusa ofreció una gran cantidad de oro a un orfebre para que le hiciera una corona de oro totalmente pura. Cuando la corona estuvo en manos del rey, comenzó a sospechar que el orfebre no había empleado todo el oro de la corona y por lo tanto había sido parte de él. Herón II le planteó un problema a Arquímedes y este se puso manos a la obra. Al no poder fundir la corona para calcular la masa y volumen, el problema se antojaba complicado. Sin embargo, mientras tomaba un baño, notó que el agua en la bañera se desplazaba cuando él se introducía en ella. De esta forma, comprendió que si introducía un volumen dentro del agua y medía la altura que alcanzaba ésta, podría determinar el volumen de la corona y por lo tanto su densidad. También cuenta que la historia de Arquímedes se puso tan contento al descubrir esto que salió de la tina donde se estaba bañando y desnudo fue corriendo a las calles de la ciudad gritando Eureka, Eureka en griego. Lo conseguí. Cuando llegó al palacio sumergió una misma cantidad de oro que había puesto el rey en la corona. Al introducir la corona notó cómo la altura era menor de la forma. La única explicación era que la densidad era diferente. Finalmente el orfebre confesó que había quitado oro y agregado plata. También Arquímedes, conocido como uno de los más ilustres en ciencias y matemáticas de la antigüedad, no solo por la famosa expresión, sino por sus trabajos sobre la medición del circuito, la cuadratura de las parábolas, etc. En cualquier caso, ya sabéis el origen de esta particular historia y frase hebrea. Bien, siguiendo en contexto y con el tema, el principio de Arquímedes estipula lo siguiente. Todo cuerpo que está sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Para el principio de Arquímedes tenemos varios casos, de acuerdo a la magnitud de dos fuerzas que son el peso que lo empuja hacia abajo y el empuje del líquido que lo impulsa hacia arriba. En tal caso, hablando esto de un cuerpo sumergido. Bien, para el punto número 1, si la magnitud del peso del cuerpo es menor a la magnitud de empuje. Para el primer caso podemos tener que la magnitud del peso del cuerpo sea menor a la magnitud del empuje que recibe. Flota porque desaloja la menor cantidad de líquido que su volumen. Para el segundo caso, si la magnitud del peso es igual a la magnitud de empuje. Como segundo caso tenemos que la magnitud del peso del cuerpo sea igual a la magnitud del empuje que recibe. Esto hará que el cuerpo permanezca en equilibrio, o lo que hace alusión a tener el cuerpo sumergido dentro del líquido. Y para el tercer y último caso, si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje. Aquí el caso es que cuando experimentamos que el cuerpo se hunde, o sea, como el enunciado lo menciona, la magnitud del peso del cuerpo es mayor a la magnitud del empuje y lógicamente al estar completamente sumergido el cuerpo desalojará un volumen de líquido igual a su volumen. Podemos con esto respondernos que para un barco flote, debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea igual al del barco. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre la fórmula del principio de Arquímedes. La fórmula del principio o teorema de Arquímedes es muy sencilla. Está dada de la siguiente manera. E es igual a PE sobre V, donde E es el empuje, se mide en newtons. PE es el peso específico, se mide en newtons sobre metros cúbicos.
y V es el volumen, se mide en metros cúbicos. Es importante que al observar que en la fórmula de empuje vemos el peso específico, entonces podemos escribir la fórmula también de la siguiente manera. E es igual a PG por V, donde E es el empuje, se mide en newtons, P es la densidad, se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, G es la gravedad, se mide en metros sobre segundo al cuadrado, y V es el volumen, se mide en metros cúbicos. También les voy a dar a conocer un ejercicio. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua, si tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons. Calcular: A. ¿Qué magnitud de empuje recibe? B. ¿Cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Aquí primero debemos de sacar los datos del ejercicio, como pueden ver aquí. L es igual a 20 centímetros, entre paréntesis 1 metro sobre 100 centímetros, esto es igual a 0,2 metros. P es igual a 560.4 newtons. V es igual a 0,2 metros por 0,2 metros por 0,2 metros es igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. El peso específico del agua es peso específico entre paréntesis H2O, esto es igual a 9800 newtons sobre metros cúbicos. Ahora sí podemos comenzar a resolver el ejercicio. El literal A, calculando el empuje. Empuje es igual a peso específico por V, esto es igual a 9800 newtons sobre metros cúbicos, por 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, esto es igual a 78.4 newtons. Vamos calculando el literal B, calculando el peso aparente. El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. El peso aparente es igual a 560.4 newtons menos, esto es igual a 482 newtons. Muchas gracias. Hola, hoy les traigo un experimento muy curioso. Es el experimento sobre la teoría de Arquímedes. Para este experimento necesitaremos ciertos materiales, que son 3 huevos, 3 vasos con agua y sal. Procedemos. En el primer vaso, que no contiene nada de sal, colocamos el primer huevo. Como podemos observar, el huevo se hunde totalmente. Esto se debe a que el huevo es más denso que el agua. En el segundo vaso vamos a colocar un poco de sal. Y meneamos. Y colocamos el huevo. Como podemos ver, el huevo rebosa un poco más. Esto se debe a que al colocar sal en el agua, esta se hace más densa que el huevo. Como tienen ciertas cantidades, el mismo peso compensa en la mitad del agua. En el tercer vaso vamos a colocar más sal. Y meneamos. En este momento estoy poniendo más sal para que el agua sea más densa que el huevo. Y lo que causará es lo que va a pasar a continuación. Colocamos el huevo. Como podemos observar, el huevo rebosa totalmente. Esto se debe a que el agua es más densa que el huevo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque sobre el huevo actúan dos fuerzas. Su peso, que es la fuerza de gravedad, que lo empuja hacia abajo, y el empuje del agua, que es la resistencia del agua, que lo lleva hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde, en caso contrario, este flotaría. Y si son iguales o aproximadamente iguales, el huevo queda en medio. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de 3 factores, que es la densidad de un líquido, el volumen del cuerpo y la gravedad. El volumen y la gravedad se mantienen inalterables, pero al agregar sal, lo que hacemos es aumentar la densidad del agua.
con lo que logramos que el empuje sea mayor al peso del huevo y entonces el huevo flote. Este experimento nos pone frente al desarrollo del principio de Arquímedes, el cual explica: todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas experimenta una fuerza, un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La demostración matemática del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo, al ser sumergido en un fluido, experimenta una fuerza vertical que lo empuja hacia arriba. Tomaremos en cuenta un recipiente que contiene un fluido y en él está sumergido un prisma. Este prisma o cubo experimenta fuerzas, la fuerza lateral 1 y la fuerza lateral 2. Estas fuerzas laterales son iguales y se anulan, pero la fuerza superior y la fuerza inferior son diferentes, debido a que la fuerza inferior experimenta mayor presión que la fuerza superior. Tomaremos en cuenta la altura del prisma y la altura sumergida. En este caso, h como altura del prisma y z como la altura sumergida. En este caso solo se toma en cuenta el área superior, o la parte superior hacia el borde del fluido. En la demostración utilizaremos la ecuación del hidrostático, que nos dice que la presión es igual a ρ como densidad, h como la altura y g como la constante de la gravedad, donde en este caso utilizaremos en función de z, que es igual a la densidad por z, altura, y g, la gravedad. Esto es un equilibrio de fuerzas. El empuje es igual a la fuerza inferior menos la fuerza superior. Básicamente hay que darse cuenta que la fuerza es igual a la presión por el área. Esto solamente es un despeje del área que está dividiendo y pasa a multiplicar. Sustituimos en la ecuación, el empuje nos quedaría presión inferior por el área menos la presión superior por el área. Las áreas son iguales, se multiplican, y entonces nos quedaría el empuje es igual a la presión inferior menos la presión superior por el área. Usamos la ecuación de la hidrostática en función de z, sustituimos la presión inferior es igual a la densidad que multiplica la suma de las alturas, z más h, por la gravedad. En este caso, la suma, porque es la parte inferior, la presión inferior. Se toma en cuenta la altura del prisma más la altura de donde está sumergido. Y en este caso, para la presión superior es igual a la densidad por z, que es la altura desde donde está sumergido hasta la parte superior, por la gravedad. Sustituimos, el empuje nos da la densidad, que multiplica las alturas más la gravedad menos la densidad por z y por la gravedad. En este caso, signos contrarios se restan, simplifican, en este caso, y nos quedaría que el empuje es igual a la densidad por la gravedad, por la altura y por el área. Donde, si nos damos cuenta, la altura y el área es igual al volumen. Es igual al volumen. En este caso, el volumen del prisma. Y entonces nos quedaría la ecuación del empuje como la densidad por la gravedad y el volumen del prisma. Hay que recalcar que la densidad por el volumen es igual a la masa, es decir, a la masa del área que despejó el prisma. Entonces, el empuje nos quedaría igual a la gravedad por la masa, y la masa por la gravedad es igual al peso del fluido desplazado. Y esto queda demostrado como el principio de Arquímedes dice que un cuerpo al ser sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Bueno, esto ha sido todo lo que podríamos decir sobre el principio de Arquímedes. Espero que haya sido de su agrado.